Palabra Comprometida Ediciones. Pasamos ahora al licenciado Michael Rivera Marín con su ponencia. Vestigios de montaña, un viaje necesario a los planes lectores de estudiantes chilenos. Voy a dar una breve reseña del licenciado Michael Rivera Marín. Es profesor de Estado en Lengua Castellana y diplomado en Literatura Juvenil e Infantil, Universidad de Santiago. Se ha destacado como escritor de terror gracias a sus novelas Funeral en Rieles 2012, Sinfonía 2015, Francisca Macabra 2018 y Lota 1939, recientemente 2021. Los libros de cuentos Riff de Miedo 2020 y Desgarrar 2020. Los cómics El ánima del puerto, Infección 2015 y Engranajes de los siniestros 2016. La serie regular Nathaniel Neira 2019 y Atómica, Judas 2019. Ha sido antologado en las colecciones de cuentos y diversas antologías. Profesor Michael Rivera, encantados de tenerlo con nosotros. Adelante. Hola, muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer honor a los tiempos, es que vamos a compartir el PPT. Creo que se ve ya. Sí, ¿me confirman si se está viendo ahí en su pantalla? Sí, ya, genial. Bueno, me toca revisar un poco el tema de vestigios de montaña. Y yo como profesor lo quiero abordar desde un punto de vista principalmente en términos de las lecturas que se realizan en colegios. ¿Por qué? Porque me parecía curioso que yo siendo acá de Santiago, en los libros ministeriales no suele haber muchas historias, muchas leyendas, no sé, cuentos que tengan un origen más bien aymara. Generalmente acá en el centro nos centramos con lo que es de origen mapuche. Entonces, queda un poco desnivelado acá, como que no se incluye, ¿cierto?, a los autores que son más bien nortinos. Inclusive los collas, o sea, yo creo que ya de Copiapó hacia arriba como que no se considera tanto como chileno, como un pueblo originario chileno. Así es que me parecía que era necesario hacer un viaje porque el título del libro es Vestigios de montaña, un viaje. Y ahí va un paréntesis, historia de una familia aymara. Entonces yo jugué con eso y puse un viaje necesario a los planes lectores de estudiantes chilenos. El objetivo de esta ponencia, esta conversación, es revisar el programa de estudio del sector lengua indígena aymara, que es una división, ¿cierto?, de los planes de lenguaje y comunicación, que hoy en día se va a cambiar, me imagino, el nombre de lengua y literatura. Siempre es bien ambiguo eso en los planes y programas de los colegios, se cambia, uno no sabe después cómo llamarlo, ahora está en lengua y literatura. Obviamente, con esto mismo busco poner en valor la obra Vestigios de montaña, un viaje, ¿cierto?, vida de una familia aymara de Juan Jacobo Tancarachambe para estudiantes de distintos lugares del país. Me parece que no se puede limitar una obra solo a un lugar. Me parece que lo necesario es que esto trascienda y pase y llegue a todo el mundo en la medida de lo posible. Y lo posible son estas mismas iniciativas ministeriales. Tenemos el programa, miren, el programa de estudio abarca desde primero básico hasta octavo básico. Es decir, que la lengua y la oralidad de carácter o aymara o Rapa Nui o mapuche, ¿cierto? Quechua, no va después, que ya eso me parecía como un ruido súper grande, porque ¿qué pasa con esos estudiantes? Quedan olvidados, no se incluyen, ¿qué va ahí? Entonces me parecía que era necesario realizarlo. Dice acá que el Decreto Supremo 208 del 2009 del Ministerio de Educación se implementa el sector de lengua indígena, ¿cierto? SLI, en establecimientos educacionales que cuenten con un 20% o más de matrícula indígena y en aquellos que quieran favorecer la interculturalidad. Este sector de aprendizaje actualmente cuenta con programas de estudio para 4 pueblos: aymara, quechua, mapuche y rapanui. Entonces, en ese sentido, ya nos limita, ¿cierto? Porque va a depender mucho de la cantidad de estudiantes que se presenten. Entonces, llega hasta solo octavo básico. Este programa se elaboró, obviamente se mencionan las otras zonas, ya sea la zona sur, Rapa Nui, pero yo me limité solo a destacar lo que nos vincula a nosotros, que es lo aymara. Dice, la Universidad Arturo Prat
para trabajar las lenguas quechua y aymara, consulta a docentes de establecimientos con matrícula indígena, a comunidades y organizaciones y principalmente a especialistas en educación y hablantes de lengua originaria, lo cual a mí me parece que es súper bueno porque finalmente termina emergiendo desde el mismo territorio, de las mismas bases de estos hablantes, cómo se puede construir el programa, lo que lo hace, por supuesto, mucho más cercano. También se incluyeron un sabio formador o sabia formadora del pueblo respectivo y una o un docente hablante de la lengua y conocedor de su cultura. Entonces, con esos tres elementos se construye este programa que vamos a revisar así como a grandes rasgos para adentrarnos, por supuesto, en vestigios de montaña. Un elemento que se considera como objetivo fundamental, ¿cierto? Como tema más que transversal, como central, es el tratamiento de la lengua. ¿Por qué? Porque se busca, esto está sacado textual del libro, la enseñanza, el aprendizaje, o sea, el libro del ministerio, me refiero a los programas, dice, la lengua, el aprendizaje y el uso de lenguas originarias enriquecen el aprendizaje de las y los estudiantes y contribuyen a un mejor rendimiento escolar. Además, permite mantener viva la cultura, tradiciones y cosmovisión de los pueblos originarios y posibilita a los y las estudiantes que no son parte directa de estos pueblos conocerlos, respetarlos, valorarlos y ejercer de una manera activa el principio de interculturalidad. Por eso me parecía necesario que una obra como la de Vestigios de Montaña, de Juan Jacobo, no solo esté situado en el programa del ministerio, ¿cierto? Ahí en el norte, sino que también esté en distintos lugares, ¿ya? ¿Por qué? Porque se privilegia muchas veces el incluir leyendas, mitos, historias populares, cuentos, formas de vida extranjeras en el libro de lenguaje, principalmente, que es el estándar para cualquier colegio independiente de la matrícula que posea. Entonces me parecía a mí que no era justo y creo yo que el último punto dice neta relación con eso, sino que apoyar, ¿cierto?, a los estudiantes que no son parte directa de estos pueblos para conocerlos, respetarlos, valorarlos y ejercer de una manera activa el principio de interculturalidad. Entonces, si estamos buscando eso, una interculturalidad, no puede suceder que nos quedemos con solo un territorio. Es decir, es demasiado poco, es limitante. Y la idea no es justamente que estemos limitados por ello, ¿ya? Otro enfoque es de la lengua, el enfoque de la oralidad, y tiene que ver con oralidad que, aquí se explica, dice, constituye una forma de transmisión del conocimiento ancestral que por medio de la palabra se expresa y se enriquece de generación en generación, ¿cierto? Los pueblos han mantenido su cultura principalmente a través de la oralidad. Ya habíamos visto ahí en la ponencia anterior la importancia de la oralidad y esto que nace desde la misma gente, esto popular que se va transmitiendo. Y es así como la oralidad se divide en tradición oral, que es valorar la identidad cultural, y comunicación oral, que tiene una relación existente entre la lengua y la cosmovisión propia de los pueblos. Ahí se diferencia un poco y hace como un alto, ¿cierto?, en valorar la identidad cultural, o sea, cómo somos nosotros como comunidad, como pueblo, y por otro lado, la relación entre la lengua, dícese las palabras, el idioma que se utiliza, ¿cierto? La forma de comentar, de conversar, y eso en torno al mundo que se nos está mostrando, que en este caso sería el mundo aymara. Y yo busqué ejemplos que obviamente nos fueran abordando cada uno de estos aspectos, pero en la obra Vestigios de Montaña, para ver varios elementos, por supuesto, uno que tiene que ver con la necesidad de actualizar estos programas. Si se fijan, son bastante antiguos, que ya previo de hecho a la pandemia, ya tendrían que haber tenido una actualización, pero no se ha realizado de momento, y me imagino que con la pandemia mucho menos se estarán pensando en ello desde el ministerio. El otro enfoque es el enfoque de la lengua, como les decía, que tiene que ver con la comunicación escrita. Los estudiantes se ven motivados a desarrollar la escritura como un medio de reproducción de conocimiento, pero también como una manera de producción que los conecta con la imaginación y la creatividad. Esto acá tiene que ver con expresar finalmente su propia visión de mundo. Eso es como lo que se busca, que cada estudiante sea capaz de expresar cómo es su realidad, cómo ellos están viviendo y enfrentando
el mundo que les toca, porque obviamente se tienen que integrar a otras realidades. Y aquí yo lo dejé destacado, esto en negrita, las negritas por supuesto son mías, porque luego hay que retomarlo. Hay un momento en que lo vamos a retomar acá en la presentación, en donde dice, el desafío del sector es precisamente lograr armonía y equilibrio en la herencia cultural de cada pueblo, considerando la visión de futuro de nuestro país en su globalidad, en que la identidad y su sentido cobran relevancia impostergable y necesaria en el mundo actual. Entonces, lo que se busca es que con este programa de estudio, ¿cierto?, del sector de lengua indígena aymara, se integre no solo a los niños de origen aymara, sino que a lo que sería como los chilenos, ¿cierto?, lo tradicional ahí, lo que estaría como hegemónico, tomando también la palabra anterior de la ponencia, sino que también nosotros podamos conocerlo, ¿ya? Entonces ellos tienen que ser capaces de integrarse a nosotros, pero como desafío no mencionan, no destacan que, por supuesto, también va de vuelta, o sea, yo los conozco a ellos y ellos me conocen a mí. Entonces ahí queda como un poco extraño este desafío, porque a pesar de que se centra en la integración de lo aymara, ¿cierto?, en los planes y programas, se busca que ellos sean capaces de integrarse y en esta globalidad, ¿ya? Entonces, tratemos de buscar esa armonía y yo creo que el texto es fundamental, el texto que vamos a revisar. Y si se fijan, teníamos oralidad y teníamos escritura. ¿Y qué pasó con la lectura y la literatura en el programa aymara? ¿Cierto? No está. En términos formales, así con un encabezado, una definición, una aclaración, no se ve, no se presenta. Obviamente, que dice acá, solo se presenta integrada a otros enfoques como un anclaje para estimular la oralidad y la escritura. Esa es la única forma en que nosotros encontramos obras literarias, obras que busquen, obviamente, la entretención de las personas, que busquen entregar un poco más de la cosmovisión. No se nos muestra una obra de carácter literario cercano. De hecho, yo traté de googlear para comprar o conseguir los ejemplares que se proponen, que también tengo una foto más adelante, y no es fácil. No es como ir a una tienda y uno va a comprar un libro. No tiene esa ventaja. ¿Por qué? Porque inevitablemente el enfoque no está puesto en la literatura, ¿ya? Luego tengo ahí que no se evidencia una línea literaria definida, actual o cercana para los estudiantes o docentes, porque acá también se despreocupa a los docentes. Ya tienen harto trabajo con todo lo que deben realizar y más encima tienen la dificultad de tener que ir buscando ellos mismos el material de lectura, porque en literatura, como les digo, no hay una gran amplitud, que es como lo que uno suele tener en clases el año escolar, por lo menos un libro mensual, que es como lo habitual, guste o no guste, eso es lo que pone el ministerio, y muchos colegios proponen eso, que se lean ahí seguidos los libros, pero el programa no nos orienta, no nos da esas líneas, ¿ya? Entonces, por ello, voy a juntar acá una imagen de los autores y textos propuestos por el programa. Miren, esto es un pantallazo del programa donde dice, de manera de ampliar el estudio de autores que, pese a ser de otra cultura, han contribuido a la temática cultural y lingüística aymara, se presenta a continuación solo algunos de los tantos ejemplos destacados. Pero dentro de esos ejemplos destacados no están en el mismo programa, que es como lo curioso. No están en el programa, entonces nos deja a nosotros solo con estas herramientas. Son Carlos Mondaca Rojas, con la educación intercultural bilingüe en la región de Arica, Parinacota. Acá Yelisa Gajardo, interculturalidad, migración y educación. Horacio Larraín, los dos por qué de la interculturalidad, argumentos para la adopción de una educación intercultural bilingüe. Comité de seguimiento de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. Elsa Flores Huanca, Alejandro Supanta Cayo, Conociendo nuestra cultura aymara. Manuel de Luca, Diccionario aymara castellano, 8000 palabras. CONADI, antecedentes sociolingüísticos y ratificación de un grafemario para la lengua aymara en el norte de Chile. Juan Van Kessel, Holocausto al progreso aymara. Juan Álvarez, que dice Tacha Manajaj, lo vamos a dejar de ahí, Tatanaj Laira Pachat, Hiwasaru Arusiri. Disculpen ahí la pronunciación, por supuesto, ustedes comprenderán. Y la traducción es, nuestros abuelos sabios nos hablan de tiempos antiguos. Ahí tenemos a Walter Quispe Medina,
de un manual sinóptico de la cultura aymara. Y por último, planteado por el libro del Ministerio, dice Gerardo Fernández, Juárez, el banquete aymara. ¿Ya? Estas son las obras que nos sugieren. Si se fijan, no son obras centradas en lo literario, son netamente centrados en la lengua y, por supuesto, en cómo se transmite la oralidad en nuestros textos. Entonces, ¿qué propongo yo? Que es acá el punto central de la ponencia, es reintegremos la literatura, ¿cierto?, a los planes y programas de estudio, ¿cierto?, para sector lengua aymara, y tenemos que una muy buena opción es hacerlo con la obra de Juan Jacobo Tancara Chambe, que se llama Vestigios de montaña, un viaje. Ahí está la historia de una familia aymara. Si se fijan, al ladito, arribita, yo anoté la definición que entrega la misma editorial sobre el libro. ¿Ok? Esta no es una definición mía, es la definición editorial que dice: novela etnográfica con un registro poético. Es la historia de migración de una familia aymara que se traslada desde el altiplano chileno hacia una ciudad a orillas del mar. Y en ese transcurrir, la familia se va desintegrando. Entonces, vamos a recordar, que le había dicho ahí que había dejado en negrita, donde dice que el desafío del sector es precisamente lograr armonía y equilibrio en la herencia cultural de cada pueblo, considerando la visión de futuro de nuestro país en su globalidad, en que la identidad y su sentido cobran relevancia impostergable y necesaria en el mundo actual. Entonces, el desafío del sector ya está con respuesta directa en la obra de Juan Jacobo, que de hecho, si se fijan, dice ahí, es la historia de migración de una familia aymara que se traslada desde el altiplano chileno hacia una ciudad a orillas del mar. Y ahí está, es la herencia cultural de cada pueblo, ¿cierto?, considerando la visión de futuro de nuestro país en su globalidad. Acá tenemos que nuestro personaje, que va a ser Eliseo, nuestro protagonista, va a tener este traslado a la globalidad, que sería esta ciudad junto al mar, que para el caso es Arica, ¿ya? Entonces, es bien curioso cómo nos plantea de inmediato el desafío principal del sector, por lo tanto sería muy prudente incorporarlo. Ahora, en esta otra diapo podemos ver que las características de la obra como elemento acorde y potenciador del programa de estudio. Aquí vamos a ir viendo, revisando algunos de los elementos que hacen que sea un aporte, ¿cierto?, a los planes y programas que se debería incluir el libro. Dice, esto saqué fotos, fui tomando fotos del mismo libro, entonces solo agregué la página porque obviamente tuve que recortar ahí para que se pudiese leer de mejor manera. Dice, los diferentes relatos, vestigios entre comillas, puede ser leído de modo independiente, aunque como nos enseña la sabiduría de los pueblos, todo está unido, somos uno y a la vez una yigya, es decir, una manta donde conviven todos los tonos y las posibilidades. Reconstruimos, forjamos esperanzas. Si se dan cuenta, ya nos están anclando a una cosmovisión, a una visión cultural, donde el autor nos plantea que todos estamos unidos, ¿cierto?, según enseña la sabiduría de los pueblos, y ya nos coloca una palabra que es yigya, es decir, una manta. Además viene con una nota al pie, pero independiente de la nota al pie, el autor nos explica lo que es, ¿ok? Entonces, eso es súper interesante porque para alguien que no sea de la zona, allá de Arica, Parinacota, igual puede llegar a entender de qué se nos está diciendo. De hecho, dice como vocabulario contextual, ¿cierto? Es decir, una manta. Y la nota al pie de Yig ya dice, manta tejida de lana de camélidos andinos. Entonces, no hay una dificultad en nosotros poder comprender el texto, que no estamos en la zona norte, ¿cierto? Cualquiera puede entender de qué se nos está hablando. Entonces, es súper bueno porque además nos entrega una obra que dentro de una estructura de novela uno puede ir leyendo de forma independiente cada capítulo. Entonces, ¿hay una progresión? Sí, hay una progresión desde un estado inicial, cuando está chico, vive con su familia allá en Caquena, y luego se va a Arica y todas las vicisitudes, las aventuras que tiene, uno las puede leer de forma independiente o las puede integrar, por supuesto, al todo, ¿ya?, de la obra y leerlo como una novela finalmente. En la otra elemento, que es la voz narrativa, a mí me pareció que era muy importante la voz narrativa porque es contada en primera persona gramatical, es decir, tiene un narrador protagonista homodiegético,
el narrador vive lo que está contando. En ese sentido nos permite a nosotros, con los estudiantes, conectar de mejor manera con la cercanía, lograr la similitud, la verosimilitud, ¿cierto? Y lograr una identificación con los posibles lectores, ¿ok? Yo creo que cualquiera, al encontrarse con un protagonista que tiene una edad similar como los lectores, yo propongo este libro para primero medio, octavo básico, ¿cierto? Ese es como lo que a mí me parecía. Por eso quedé tan pillado cuando me encuentro que el programa del sector de lengua indígena solo llega hasta octavo. Y dije, oye, pero si este libro funcionaría súper bien para primeros medios, pero no está dentro de una propuesta de lengua indígena, que me resulta curioso que la lengua indígena solo sea hasta octavo y no siga en adelante, ¿ya? ¿Qué ocurre? La voz de Eliseo es la de Eliseo, un niño que es parte de la familia y cuenta desde su propia experiencia los cambios. Estos cambios que van a tener que ver con cambio territorial, cambio de forma de vida, de forma al establecer relación con otra cultura, se van a ir haciendo los cambios. Entonces, eso hace un choque inmediatamente. Dice, esto permite, como les decía, una mayor identificación de los lectores con la historia, ya sean aymaras o no, pues se cuida la descripción para que todos podamos conectar con la obra. Eso también es un mérito porque no se aísla al que no es, ¿ya? No queda cerrado, no es hermética la lectura, sino que está abierta para que todos podamos conocerlo. Aquí tengo un extracto de la obra para que podamos leerlo, está sacado en la página 48, que dice, llegados. Bajamos de la cordillera a la ciudad, de las montañas al desierto, de los potreros a las dunas que soportan el viento recio y la brisa marina. Descendimos desde los nevados a la orilla de las aguas infinitas que se baten monstruosas. Vi el mar por primera vez. Estaba atónito observando desde el camión cómo se erguían las olas y cómo el ponto se juntaba con el cielo. Era mi primera impresión cuando llegué a la ciudad. Si se fijan, tenemos ahí el viaje que puede ser la sorpresa de cualquiera al ver el mar por primera vez, pero acá viene contextualizado desde el lugar el que viene. Entonces nos cuenta ahí desde las dunas, ¿cierto? Un tipo de viento muy particular que se contrasta con la brisa marina. Obviamente las aguas se baten porque debe ser muy sorprendente ver ahí cómo siempre está golpeando, ¿ya? Luego dice, los ojos eran ávidos de capturarlo todo. Al comienzo la urbe hechizaba, pero poco a poco se mostraba hostil e inane. Quienes vivían en ella despreciaban a los que venían del altiplano. Sin ninguna razón nos criticaban por cómo vestíamos, cómo caminábamos, cómo comíamos, cómo mirábamos al cielo y dábamos la mano al mar. No lo sabía y encontraba que aquello era estulto. Aún sigo pensando así, a pesar del tiempo transcurrido. Si se fijan acá, en la misma descripción nos va mostrando, por un lado nos describe aquello físico, ¿cierto? El entorno donde él se encuentra, y por otro lado nos va describiendo el tipo humano con el que se está encontrando, ¿ya? Está ahí adentrándose, ¿cierto?, en sus sentimientos de frustración finalmente, porque él es víctima de un desprecio, de una crítica por ser quien era, no pasa por otro lado. Dice ahí cómo vestíamos, cómo caminábamos, cómo comíamos, cómo mirábamos el cielo y dábamos la mano al mar. O sea, todo era causal de una crítica. Entonces, si uno lo ve también acercándolo a nuestros estudiantes hoy en día, es súper fuerte el tema de buscar que los jóvenes, los niños, acepten al otro a pesar de no cumplir con las mismas características que uno. Eso es muy importante. Entonces, acá también se destacan eso, que son los principios de los objetivos fundamentales transversales que van ahí conectados con todas las áreas. Entonces, me parece que es mucho más valioso todavía trabajar una obra con estas características, ¿ya? Porque nos va a mostrar esa forma de aceptar al otro, porque también el otro también tiene un sentimiento y una dificultad que, por supuesto, se vuelve terrible, más encima cuando es irracional. En este caso es absolutamente irracional esas críticas. Luego tenemos la cosmovisión. Se nos pide en los planes de programa, en estos programas de estudio, se nos pide rescatar la cosmovisión. Y acá tenemos que, en la cosmovisión, muestra cómo Eliseo y su familia entienden el mundo que los rodea a través de la cosmovisión del pueblo aymara. A su vez, la influencia del cristianismo también es parte del día a día de los personajes de la obra. De hecho, hay una fotografía que está muy buena, la vamos a ver ahí,
cito acá, porque puse cristianismo, no me quise adentrar con ninguna opción religiosa, porque la misma madre, o sea, el mismo narrador, en este caso Eliseo, dice que mi madre era católica, vuelta después protestante contra su voluntad. Ya, eso es de la página 58. Entonces, puse como la influencia del cristianismo. No quise entrar en detalles religiosos más allá porque el mismo narrador, ¿cierto?, nos va a mostrar esta variación de los personajes que son en este caso su madre. Vamos a leer un ejemplo de cómo se puede ver la cosmovisión, ¿cierto?, en Vestigios de Montaña. Dice, aquí pegué de 2 páginas, por eso quedó ahí con un tono un poco distinto. Dice, mi hermana y yo esperábamos el regreso de papá, mientras contemplábamos perplejos la naturaleza ronca y vociferante que nos invitaba a perdernos en ella. La Pachamama ocultaba innumerables arcanos. El sonido de las confluencias era estruendoso, de tal forma que para hablarnos y escucharnos teníamos que gritar. Si era necesario, repetir hasta 3 veces lo que habíamos dicho y nuestros nombres. Al frente estaba un inmenso bocado de barro sostenido por las raíces de un muelle. Se parecía al árbol de la vida, según el libro de las Revelaciones. Las aguas lo excavaban con paciencia. La corriente nacía de una caverna profunda e insondable. Si se fijan acá, en el primer párrafo que tengo seleccionado acá, dice, la Pachamama ocultaba innumerables arcanos. O sea, Pachamama nos está ligando, ¿cierto?, a su tradición de origen, ¿cierto?, ahí como miembro, ¿cierto?, de la comunidad aymara. Por eso destaca la Pachamama. Pero en 2 párrafos más abajo nos dice que se parecía al árbol de la vida según el libro de las Revelaciones. Nos lleva, por supuesto, a este cristianismo. Entonces se nos muestra cómo se nos va uniendo ambos elementos, tanto la tradición indígena, ¿cierto?, las creencias de su propio pueblo, con las creencias que está siendo adoptadas por el lugar al que está llegando, por esta globalización que propone el ministerio y por la que muchos de los niños tienen que pasar. De hecho, si un estudiante aymara está con este sector, ¿cierto?, de lengua indígena, es evidente que está siendo parte de la globalización. Está mostrándole entonces que súper bien porque nos va a mostrar ambas realidades, ¿ya? Eso me parecía que era muy interesante. Dígame. Disculpe, quedan 3 minutos para pasar a los comentarios y preguntas. Ya, vamos a apurar. Dice, interculturalidad. Se busca el reconocimiento hacia la existencia y desarrollo social, cultural, espiritual, económico, entre otros, como culturas que habitan este territorio, siglos antes de la colonización. Eso está sacado de la página del ministerio como definición, ¿cierto? Y me parecía que esta era una muy buena definición de interculturalidad, porque tenemos al inicio del libro, en la primera foto, donde está la familia, ¿cierto?, en la casa ahí arriba, en Caquena, y tenemos la otra foto abajo con otro tipo de vestimenta. Si se fijan, es una cosa más formal. Y con esta imagen cierran el libro. Entonces me parecía que era muy interesante y sobre todo que en la primera se puede ver hasta la cruz arriba en la casa. Entonces me parecía que tenía que ver ahí con la interculturalidad. Dice, el tratamiento de la obra se presenta una interesante mixtura con el uso de la lengua, pues dentro del texto se privilegia el castellano, pero se integran las formas correctas, de forma correcta palabras de origen aymara o quechua, o se presentan fragmentos completos del uso del idioma. Estas palabras son explicadas a través de notas al pie o dentro del mismo texto, que ya lo habíamos visto, lo que entrega una belleza especial. Miren, acá les voy a dar el ejemplo. Si se fijan, no lo voy a leer completo, pero si se fijan, está ñoco, está combos, y viene con su respectiva definición. Se mata un perro porque ha comido ovejas y gallinas. Hay mujeres que reciben combos de sus maridos. Y, por ejemplo, mis estudiantes del colegio no sabían que combos era una palabra que no era propia nuestra, sino que era de origen quechua. ¿Ya? Entonces, ahí se va mostrando que está dentro del texto, está integrado el español, ¿cierto?, castellano, con la lengua aymara. Conclusiones, antes de que se me vaya el tiempo. Dice, es necesario reformular los programas para llevarlos a enseñanza media. Yo creo que eso es básico, no puede ser que solo quede en la zona del norte y hasta tal edad, que son como 13 años, octavo básico, sino que tiene que seguir hacia adelante. Integrar la literatura como un punto fuerte en la identificación, en la transmisión de la cultura y los procesos de vida que les son comunes, como el libro, por eso está acá el libro como tema central. Difundir la cultura de pueblos originarios de distintas zonas del país en los libros ministeriales para estudiantes.
más allá de la cantidad de matrícula que tengan. O sea, uno debería conocer de esto independiente de los estudiantes que tengan matrícula. Y me despido con este texto, si se fijan, está ahí escrito, ¿cierto?, en Aymara. Yo voy a leer solo la traducción, pero lo dejé ahí para que vieran en términos los grafemas y todo eso. Dice, y con esta frase cierra el libro. Este es lo último que aparece, de hecho, nota al pie 65, que es la traducción que yo anoto, que dice, persistiremos a través de los siglos, caminaremos con nuestros abuelos y abuelas, todos los seres somos hermanos y hermanas, hijos e hijas de la Pachamama, nuestra madre, somos tierra, somos los frutos del amanecer. Y por último, resistencia final. ¿Ya? Listo. Ahí, terminamos, apurado los últimos minutillos. Listo, chiquillos. Ahí Muchas ya sacamos el gracias. Muchas gracias, Michael Rivera. Gracias. Muchas gracias, profesor. Excelente. Gracias. Invito a preguntas. René Castro, Ya. te doy la palabra. Ya, voy a hacer rápido. Primero, creo que el profesor tiene muy bonitas las ideas, pero debe estar en Santiago, ¿no es cierto? ¿Está en Santiago? ¿Ha venido a Arica alguna vez? Sí, he ido a Arica. ¿Ha ido al interior de Arica? No tan al interior, todavía Juan Jacobo no invita. Por eso que tiene la idea, ¿ya? Errada para mí, porque yo soy de Camilla, como lo dije hace un rato, ¿ya? Yo soy del pueblo de Camilla, nací en Camilla y me trajeron a Arica chiquito a los 9 años y nunca vi lo que, ni mis hermanos tampoco, lo que dice el libro, ¿ya? Que nos rechazaron, nada, que fuimos aceptados al momento. Yo tampoco me sentí que era uno, no sé, venía del otro planeta, tampoco, porque me acuerdo que me perdí un día 21 de mayo y me subí a la micro y me fui a la casa. A ese punto, ¿entiendes? Entonces, no es la realidad la que está presentando. Y además, otro detalle que dijiste ahí con respecto a los nombres que salen ahí en este libro. Todos los nombres que están en otro idioma en la lengua, es en lengua quechua. Quechua. Están en quechua, no aymara. No sé por qué estamos hablando de aymara. Y lo otro es que el profesor mismo es profesor, que es un destacado profesor. El apellido Tancara es un apellido aymara y el apellido Chambe es un apellido quechua. Por lo tanto, por eso que a lo mejor, ya, para terminar. Lo otro, con respecto a la literatura que se escribió aquí por don Alejandro Tupán Tacayo, dona Elsa Flores Huanca, don Juan Van Kessel, Juan Álvarez Ticuna, ¿ya? Todas esas personas, especialmente don Juan Van Kessel, que fue uno de los que aymarizó el norte de Chile con sus libros que escribió en esos tiempos, ¿ya? Porque aquí en el norte nosotros somos quechua, no somos aymaras, ¿ya? Porque eso como, el Ministerio de Educación, cuando comenzó a entregar la enseñanza de las lenguas, dijo que se enseñen las lenguas aymara, quechua, mapudungún y Rapa Nui, ¿cierto? Y están toda la implementación para eso. Lo único que nosotros fuimos pasados a llevar por el aymarizaje en el norte de Chile, que cuando yo me fui a inscribir en la CONADI, a mí me dijeron que yo tenía que inscribirme como aymara, y lo mismo pasó con toda la gente. Entonces es un trabajo bonito, muy bueno de los aymarizajes, pero eso es otro cuento, ¿ya? Entonces, lograron que aquí en Arica, todo Arica y hasta en La Serena están enseñando aymara. No puede ser, porque el que se presentó representando a Arica, o al norte de Chile, cuando el presidente Elvin llamó a los indígenas de Chile por intermedio de la UNICEF a firmar un documento en Temuco, se presentó don Cornelio Cipana Herrera representando al norte de Chile y dijo que todo el norte de Chile era aymara. Pero él llegó de Bolivia, ¿sí? Pero bueno, es otro cuento también. Entonces, ¿por qué estoy apurado? Porque resulta que acá se debiera enseñar tanto la lengua aymara, quechua, mapudungún, todos los que viven acá, porque también aquí hay mapuche. Imagínense que los que son quechua están aprendiendo aymara, los que son mapuche están aprendiendo aymara, los que son atacameños están aprendiendo aymara. No puede ser. ¿Entiendes? Entonces, y como dije yo, el libro está escrito por una persona que es aymara, y tampoco, la foto es la foto que sale ahí, no es del pueblo que dice ahí, porque yo conozco ese lugar. Yo conozco todos los pueblos del interior, porque como estoy luchando por esto, me conocí todos los pueblos del interior, ¿ya? Y ahora estoy con el representante nuestro en la constituyente, que es don Wilfredo Bastián Delgado.
¿Ves? Bien, Ya. profesor René, lo tengo que interrumpir que tenemos también otros comentarios. Sí, estoy listo. Gracias, muchas gracias. Bueno, procedo a leer. Delgado, María Eugenia Delgado nos dice: considero que el autor busca contar una verdad independiente que converse o no con la realidad. Esta verdad es independiente del grupo que representa, pues tiene validez dentro de la ficción literaria. Y Giselle Morales nos comenta: muchas gracias, profesor Michael, por su aporte excelente. Las historias de vida son únicas y ninguno es superior a otra. Bien, gracias, profesor Michael. ¿Algo que agregar para pasar al siguiente exponente? Claro que finalmente la ficción, yo lo que quiero ir es al análisis de la ficción. Estamos hablando de que es una novela. Por definición, desde la primera diapositiva donde se presenta el libro, se establece que es novela de carácter etnográfico, si mal no recuerdo, lo voy a leer tal cual, que es la definición de la misma editorial. Dice: novela etnográfica con un registro poético es la historia de migración de una familia aymara. Entonces, desde ese punto de vista, no es un registro biográfico, ¿ya? Por eso me gustaría ahí aclarar que no es una verdad absoluta, es un registro novelado, ¿cierto?, que busca identificar con las personas, finalmente, con este caso, con los lectores. Eso solamente. Gracias, Fidelia. Muchas gracias. También tenemos vocablos que se topan, son de origen aymara y son de origen quechua, a la vez son los mismos significantes. Bueno, una larga discusión, profesor René, que vamos a tener pendiente. Muchas gracias. Pasamos ahora a la siguiente expositora. Tanto gusto. Fidelia, pide la palabra. Perdón. Cortito. Ya, sí. Marianela, mira, quería dar gracias al profesor porque independiente de la plurinacionalidad, de los conceptos de interculturalidad, de bilingüismo y todo, lo que hace destaca y lo que dijo muy bien el expositor es la etnografía. Y desde ese punto de vista, quienes trabajamos la historia, quienes trabajamos el tema del territorio y comunidad, simplemente destacar que estamos en tema de literatura y estamos hablando de novela. Los temas partidistas, de nacionalidad, lo que tenga que ver con territorio, porque tú bien sabes que yo trabajo el tema de territorio también y nacionalidades, es importante que nosotros destaquemos que esos son otro tipo y que vendrían más en otro tipo de discusiones. Sí, sinceramente me gustó mucho porque desde lo que nosotros podemos trabajar como CRAI, que nos tenemos que promover el tema de la literatura, es darle los aspectos relevantes con respecto a lo que nosotros queremos destacar, y en este caso el enfoque que le da el profesor con respecto a las comunidades en tema de lo que constituye la herencia y el legado, que puede también significar esta historia, porque no habla desde la historia y un poco acerca de las vivencias personales. Cada persona tiene su historia y en esto no lo podemos discutir. Y agradecer por esta instancia. Gracias. Muchas gracias, profesora Marianela. Gracias, profesor Michael.